Stumari is a Georgian word for guest. And hardly in Georgia there exists any other rank higher than that of Stumari. Stumari is a gift of God, said someone a long time ago, and we all agreed. As you touch Georgian land, better fasten your napkin, as you will be taken to the wild ride of feasts and toasts, and whoos, and have some mores. Stumari deserves a royal rest. And when you're ready to see some more, don't ask internet, ask your nearest Georgian. Each of us has already planned where to take you next. Follow the trail to the magic lakes. Go where wine was born. Drive to ancient caves. Browse the street market. Jump in the waves. Have a breath of fresh air. Bar hop through Old City. Take a break from your smartphone. Soak in nature. Go see Capital of Poets. Sing with our friends. Dance through the night. Meet the sky and the mountains. Stumari is our pleasure, our calling, and our mission is unchanged, to make you fall in love and may that love always bring you back. Be Stumari of Georgia. Great stories guaranteed. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Más Turismo a través de la señal de TV UNSA y Radio Universidad. Los saluda William Zapana. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a iniciar nuestra edición especial de hoy justamente porque el 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo y esta es una fecha muy especial dado que la industria del turismo busca también un turismo sostenible con la población, la economía y obviamente el cuidado del medio ambiente. Vamos a comentarles qué tenemos en esta edición. Tenemos que hablar de uno de los santos más emblemáticos para la Casa Agustina. Estamos hablando de San Agustín de Hipona. Y San Agustín tiene una historia muy peculiar, dado que es el doctor de la Iglesia. Además, este tema está ligado con el turismo religioso. En Arequipa tenemos aspectos muy importantes desde templos, iglesias, la Basílica Catedral, distritos que también tienen una gran historia religiosa y esto también puede propiciarse y esperemos que un futuro en el turismo sostenible y turismo religioso. Vamos a hablar en esta oportunidad con un historiador, también agustino, y él nos va a hablar sobre este importante personaje, San Agustín de Hipona. Y en el segundo bloque tenemos la música. Sí, efectivamente, cuando usted va a un evento, en este caso religioso también, un evento también vinculado con la cultura viva de nuestros pueblos, tiene que haber un elemento muy importante, la música. La música es un elemento que en muchas generaciones se ha transformado y hermanado pueblos. Y esta vez vamos a dedicarle a una banda arequipeña que desarrolla muchas actividades en este oficio, como es la música. Así es que vamos a hablar sobre un poco de la experiencia de los jóvenes que en la actualidad trabajan vinculado con los instrumentos musicales de viento, obviamente hermanando un poco pueblos, el turismo, la población local, etc. La música es un factor muy importante para el sector turismo y vamos a hablar de ello. De inmediato empezaremos con esta edición, les vamos a presentar y dejamos también con el historiador Álvaro Espinosa de la Borda. Él es actual
director del Archivo Arzobispal, quien nos comenta sobre esta figura muy emblemática, San Agustín de Hipona, un recurso más para el turismo religioso. Los dejamos. Es particularmente grato recibirlos aquí en el Archivo Arzobispal para hablar precisamente de un personaje muy importante dentro de la historia de la humanidad, como es Agustín de Tagaste, más conocido como San Agustín de Hipona, puesto que fue uno de los más grandes pensadores en su momento. Estamos hablando de la época antigua, durante los últimos años del Imperio Romano, y por tanto estamos refiriéndonos a años sumamente complicados, de una gran crisis económica, pero también moral, y en ese mare magnum nace, crece y se desarrolla Agustín, que era un hijo de un funcionario romano muy severo, y de Mónica, una virtuosa cristiana que procuró conducirlo por las sendas de la fe. Sin embargo, como es conocido, este personaje, al estar en contacto con otros jóvenes de su tiempo, se desvió del cristianismo y, es más, se alejó de él, por lo que su madre durante muchos años, dentro de su perspectiva de creyente, oró a Dios para lograr su conversión. Como estamos señalando, Agustín nació en Tagaste, en la actual Argelia, norte de África, y su padre, consciente de la necesidad de que contase con estudios para que prosperase en la vida, lo envió a diferentes localidades, particularmente Cartago y Roma, donde terminó su formación, convirtiéndose en un gran orador. Una de las cosas que más le distinguieron en ese momento fue la oratoria. Él componía discursos, por lo cual se hizo famoso, y luego, al adoptar diferentes posturas, fue adquiriendo diferentes conocimientos, ¿no? Algo que debemos rescatar y que para nosotros, los agustinos, es un valor, es su ansia de verdad, su constante búsqueda de la verdad, que debe ser un paradigma para todos nosotros, los académicos, pero en general toda la comunidad agustina, ¿no? Desde nuestras particulares perspectivas o puntos de vista, lo que debemos procurar es ir a la verdad, y en Agustín de Hipona tenemos
un referente, un modelo que podemos guiarnos, ¿no? Ahora, la figura de la universidad, nosotros tenemos un templo que también lleva el nombre de... Claro, a ver, Agustín de Hipona nació en el año 354, ¿bien? Y démonos cuenta que muy tardíamente, en el 391, llega a su conversión, es bautizado y pronto, 395, es ordenado sacerdote, muy seguidamente obispo de Hipona, que es también otra localidad africana, y allí se va a hacer famoso por su desempeño como filósofo, teólogo, y ese pensamiento es lo que permitió que muchas personas lo siguiesen su ejemplo, y entonces es el origen de la orden agustina. Es por eso que lo consideran su patrono, su guía, y el que elaboró las reglas que tienen muchas órdenes, no solamente la agustina. Y entonces, en seguimiento a las enseñanzas de Agustín de Hipona, esta orden religiosa, al producirse el descubrimiento de América, vino, como otras, a evangelizar a la población nativa. Y entonces van a llegar también a Arequipa el año 1572. Su llegada fue un tanto problemática porque debemos saber que para establecer un convento, cualquier orden religiosa, debía contar con la autorización real, el permiso del rey, y no lo hicieron, y entonces las autoridades tuvieron que sacarlos en un primer momento para luego, una vez recabadas las autorizaciones del caso, pudieron establecer finalmente su convento, que tenía el nombre de San Nicolás de Tolentino, el cual durante el tiempo que se desarrolló en Arequipa, esto es hasta el año 1827, se dedicó a la evangelización en parte, pero sobre todo a la labor espiritual en la atención en su convento y en su templo, que nosotros conocemos, del cual lamentablemente al empezar la República con los cambios promovidos por liberales, masones y demás, fueron sacados de su templo, claro, con un propósito edificante como es fundar un colegio, el Colegio Nacional de la Independencia Americana, así como también la universidad, y que en honor a este santo llevó el nombre del gran padre San Agustín. Y desde esos claustros comenzó a promoverse cultura a partir de ese momento. Ahora, turísticamente hablando, es uno de los templos también visitados, tiene una característica peculiar de no tener un techo abovedado en sillar, sino en calamina. A ver, claro, como todos nuestros templos antiguos, tiene una historia y una historia particular, aunque lamentablemente no se ha conservado la mayor parte de documentación que nos permita tener una idea precisa de los momentos en que fue construido, pero es un templo que data del siglo XVII, que por tanto que corresponde al estilo barroco. De allí nosotros podemos apreciar su hermosa portada exuberantemente tallada, aunque claro, por efecto de una serie de terremotos está incompleta, pero aún así luce con bastante armonía, con bastante destacada dentro de los templos de Arequipa, ¿no? Ahora, como usted bien ha señalado, tiene como características en que se observa una mezcla de estilos y de materiales. Hemos señalado que este templo fue construido en el siglo XVII. Lamentablemente, el carácter sísmico de nuestra tierra
ha hecho que en diferentes oportunidades haya experimentado destrozos, como por ejemplo en los terremotos de 1687, 1784 y particularmente el de 1868, en que prácticamente fue destruido el templo, puesto que cayó la bóveda, cayó la torre y solamente puede decirse que quedaron los muros externos y durante varias décadas permaneció en esa situación, dado que la universidad, que era la propietaria del templo, que era su capilla, no estaba en condiciones de reconstruirla. Y entonces es así como un grupo de damas arequipeñas reunidas en la Sociedad Católica de Señoras de Santa Mónica emprendieron la labor de reconstruir el templo el año 1894 y durante varios años echando mano de los pocos recursos con que contaban y de la tecnología que se estaba innovando entonces, reconstruyeron el templo y entonces echaron mano o utilizaron rieles, así como también calamina. Y entonces el resultado que nosotros vemos es la aplicación de nuevas tecnologías a una edificación, o a lo que quedaba en todo caso de una antigua edificación de sillar, con los cambios que a partir de la llegada del ferrocarril a Arequipa van a producirse. Y entonces nosotros vemos su portada, que es una de las partes más antiguas que se conserva, así como también la sacristía, pero el resto son, el techo es de calamina, y lo que más llama la atención, como todos saben, es la curiosa torre de concreto armado que fuera construida hacia la tercera década del siglo XX, que rompió por completo la uniformidad del templo, pero digamos fue la tendencia durante muchos años en Arequipa, y eso lo observaban diferentes escritores, diferentes comentaristas en los periódicos de la época, particularmente luego del terremoto de 1868, observaban que los antiguos templos mostraban particularmente en la torre una gran diferencia entre el conjunto con la torre, porque fruto de, repito, de esas innovaciones tecnológicas y de cambios estilísticos, las torres diferían completamente de los templos. Y entonces hay una serie de fotografías que evidencian, por ejemplo, la torre tan curiosa que tenía la Compañía de Jesús o San Francisco, que son, digamos, los casos más ilustrativos en este caso, y luego, muchas décadas después, también San Agustín. Pero en suma, es un templo muy querido para nosotros, porque, digamos, en torno a él se han desarrollado la vida de muchas personas, y ciertamente es uno de los grandes exponentes que nosotros tenemos aquí en Arequipa como muestra del fervor religioso, pero también de los cambios que se dan muchas veces motivados por la fuerza de la naturaleza. Ya para cerrar, si nos puede dar una breve descripción de estos símbolos que tiene San Agustín, ¿no? Un corazón en llama. Bien, a ver, hemos señalado que Agustín de Hipona fue un hombre que buscó la verdad a lo largo de toda su vida. Y cuando él alcanzó esa verdad, esto es Dios, se inflamó de tal amor hacia Dios, hacia lo divino, que se consideró que su corazón, que es lo que se representa, ardía en llamas de amor hacia lo divino. Y es por eso que a consecuencia de esta conversión, de este amar a Dios, de este acercamiento a Dios, lo dejó todo, ¿no? Él tenía una familia que dejó y se abocó por completo
a la fe, a la religión. Y entonces lo que se representa en la iconografía agustiniana, entre otras cosas, es una mitra o un bonete que, además de representar la autoridad episcopal que tenía, es también símbolo de la sabiduría. Algunos de los elementos que compartimos, que forman parte también del escudo agustino, está precisamente allí, y eso es ese afán por el conocimiento. Entonces, dentro de la simbología o iconografía agustiniana están elementos de su condición de obispo, elementos episcopales, pero también está el corazón en llamas, que representa esa conversión, ese amor a Dios. Finalmente, ¿cómo vamos con el tema de nuestras figuras religiosas para tal vez relacionarlo al turismo religioso, ¿no? Tenemos una imagen muy venerada como es la Virgen de Chapi. También probablemente nace y se incrementa el tema de la Beata Ana de los Ángeles. Indudablemente que estamos refiriéndonos a un pueblo marcadamente religioso. Arequipa es un pueblo creyente, no necesariamente muy apegado a la autoridad eclesiástica, no necesariamente hay una gran formación doctrinal, pero qué duda cabe, el arequipeño es por lo general muy creyente. Y entonces, a lo largo de la existencia de la ciudad, los mismos elementos de la naturaleza, particularmente los temblores, pero también las erupciones volcánicas, epidemias, etcétera, acrecentó ese fervor religioso. Y entonces es por eso que nosotros podemos ver un sinnúmero de imágenes religiosas que representan a diferentes advocaciones cristíferas, marianas, así como una gran cantidad de santos. Eso, por un lado, es fruto de la evangelización. Las diferentes órdenes que llegaron tenían sus propios santos, y entonces nosotros nos encontramos con gran devoción a San Francisco de Asís, por ejemplo, o a Santo Domingo de Guzmán, y los diferentes santos dominicos, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras, San Juan Macías, o la propia Beata Ana de los Ángeles Monteagudo. Y entonces nosotros encontramos en nuestros templos una serie de imágenes, de figuras religiosas que el pueblo católico arequipeño venera y le organiza novenas, manda a decir misas, saca procesiones, pero también lo rodea con ese hálito de la religiosidad popular, ¿no? Con cohetes, bailes, música, todo un derroche de vida, de luz, ¿no? Entonces es algo muy, muy característico de nosotros, y entonces evidentemente nosotros debemos valorarlo, pero también saber conducirlo para que no degenere en situaciones que a veces riñen con las normas, ¿no? Muchas gracias.
Continuamos con el programa, gracias por seguir la señal de TV UNSA. Vamos a continuar hablando de turismo. Ahí teníamos la participación del doctor Álvaro Espinosa de la Borda, historiador de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín, y justamente hablábamos de nuestro patrono. Es importante hablar de que estos recursos que tenemos, como él lo mencionó, no solamente está San Agustín, están nuestras órdenes religiosas que habitan entre nosotros, y uno de los aspectos importantes es buscar medidas y maneras de promover este sector, el turismo religioso. Así es que es una tarea muy importante para todos los operadores turísticos. Seguramente que usted ha visto o ha escuchado de que el tema de turismo religioso se incrementa más en lo que es las festividades de la Virgen de Chapi, ¿no? En diferentes sectores. Y es que es una forma también de impulsar ello. Esperemos que este tema se trabaje, dado que esta festividad, la Virgen de la Candelaria de Chapi, ya está en el plan nacional de turismo, ¿no? Sí, plan nacional, el PENTUR. Vamos dejando este tema y vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos con un tema dedicado a la música. Sigan en la señal de TV UNSA y en el programa Más Turismo.